Gutenberg. Su nombre es conocido en todo el mundo por ser el hombre que inventó la imprenta. Es decir, la herramienta que revolucionó por completo la comunicación del conocimiento y las ideas. Pero, ¿qué sabemos realmente de él y de la forma en la que desarrolló su invento? Es como una novela de misterio. Toda la vida de Gutenberg es un misterio. No se sabe cuándo nació. No se sabe cuándo murió. No se conserva ninguna carta, ni siquiera una firma o un retrato. Jamás firmó ningún libro. De hecho, ni siquiera se sabe a ciencia cierta si inventó o si imprimió algo. No hay nada que lo atestigüe. Este extraño vacío que encontramos en la historia ha dado lugar a todo tipo de conjeturas acerca de Gutenberg. ¿Cuál es la verdadera historia? ¿Y qué papel desempeñó Gutenberg realmente? ¿Cómo llegó a ser una realidad este invento a finales de la Edad Media para después cambiar para siempre el curso de la historia de la humanidad? Los eruditos y especialistas continúan examinando y analizando los primeros textos impresos en busca de alguna pista. Llevan a cabo experimentos empleando los métodos de la época y leen minuciosamente los documentos que exponen las intrigas financieras de la cuestión. De esta forma, aunque escasean los hechos, aún es posible investigar. Lo que revelan estos estudios es la complejidad del proceso de creación y de los entresijos legales que suponen. También arrojan algo de luz acerca del personaje, inventor y hombre de negocios, que dio con una idea que cambiaría para siempre el mundo. Gutenberg, la aventura de la imprenta. ¿Dónde debemos comenzar? En otras palabras, dentro de las fronteras del extenso Sacro Imperio Romano, ¿dónde hallamos los primeros vestigios de la vida de Gutenberg? La escasa información con la que contamos sobre su infancia apunta a la ciudad de Mainz. Johannes Gutenberg nació aquí rondando el año 1400. Su padre Philipp von Gensfleisch era un patricio que había sido ciudadano de la ciudad de Mainz desde el año 1372. Su familia pertenecía a la clase alta acomodada, por lo que podemos deducir que su hijo, Johannes, recibió una buena educación, como más tarde atestiguan los logros que consiguió en su vida. Probablemente estudió en una escuela monacal, pero no tenemos pruebas ni documentos que lo confirmen. Por lo tanto, el joven Gutenberg creció en una familia acostumbrada a la riqueza y al poder y disfrutó de una vida acomodada hasta que eso se acabó drásticamente. En 1429 se produjo una revuelta liderada por el gremio de los artesanos y mercaderes de Mainz que obligó a las familias patricias a marcharse. Por tanto, Gutenberg huyó de la ciudad y desapareció. Probablemente se retiró a algún lugar en el que estuviera a salvo del caos que reinaba en todo el Sacro Imperio Romano, que en esa época estaba compuesto por ciudades libres y pequeños estados que establecían alianzas o que se enfrentaban entre ellos según sus intereses. Por ello sabemos que hacía negocios. Se conocen incluso los nombres de sus socios. Andreas Heilmann, un mercader de telas, y Andreas Dritzheim, un burgués de Estrasburgo. Se habían reunido para establecer una sociedad y averiguar más acerca del proyecto que tenía en mente Gutenberg. El arte que quiero mostrarles tiene como objetivo la peregrinación del próximo año a Aachen. Hasta aquí se desplazarán miles de personas procedentes de toda Europa. Las puertas de la ciudad se cerrarán algunos días para que los peregrinos no queden atrapados por la multitud. Sí, habrá multitud de gente y todos los peregrinos querrán un espejo como este. Hay que sujetarlo frente a las reliquias de Jesús, María y Juan Bautista que se encuentran en la catedral para capturar su milagrosa luz. Ya sé cómo funciona. ¿Algo más? No han podido fabricar suficientes espejos, por lo que han abierto el mercado para cualquiera que sea capaz. ¿Y usted ha ideado la forma de fabricarlos?
Sí, un nuevo método más rápido y menos costoso que cualquier otro. Su contribución sería de 80 florines cada uno. Pero recuperaremos más de 200 veces ese valor. Créanme. No hay duda de la capacidad inventiva y práctica de Gutenberg, pero este plan también daba su talento con los negocios. No estaba tan interesado en los poderes sagrados de la reliquia, sino también en la oportunidad económica que suponía. La peregrinación a Aachen, que tenía lugar cada 7 años y atraía a miles de peregrinos, suponía una gran posibilidad de mercado y la oportunidad de conseguir pingües beneficios. Lo interesante de esta operación es que nos muestra qué clase de persona era. Podríamos suponer que habría seguido los pasos de su padre, es decir, que hubiera continuado con algunos negocios, comercio, pero a pequeña escala. En la zona del Rin, las cosas funcionaban bastante bien. Comerciaba con vino, grano, algunos textiles y poco más. Sin embargo, no fue así. En Estrasburgo, Gutenberg decidió aprovechar el flujo de mercancías y personas por la zona, el movimiento de productos, de capital, de mercaderes y de peregrinos. Sentía que era posible ganar dinero allá por el siglo XV y estaba convencido de que se desarrollarían nuevos productos. Ocurrió que la peregrinación a Aachen no se produjo al año siguiente, en 1439, sino en 1440. Mi maestro ha salido. Vuelvan mañana. ¡Mentira! ¡Lo hemos visto entrar! Está muy ocupado y no quiere que lo molesten. ¿Podría decirle que estamos aquí? Bien, dígaselo. Mientras tanto, entraremos. Deberían esperar otro año más para poder ¡Maestro! comenzar a vender sus espejos y esperaban recuperar ¡Maestro! su inversión. Los socios de Gutenberg estaban algo molestos y decidieron pedirle Amigos. una explicación. Disculpad las ropas, estoy trabajando. ¿Qué? ¿Trabajando? ¿Haciendo espejos? Por supuesto que no. Tenemos bastantes y terminaremos vendiéndolos. Entonces, ¿qué? ¿Qué te mantiene tan ocupado para estar semanas ignorando a tus No socios? me malinterpretéis. Iba a hablar con vosotros. Pero ya que estáis aquí, venid, vedlo vosotros mismos. ¿Qué es esto? Dejad que os lo explique. Es un nuevo arte. ¿Qué vieron exactamente sus dos socios? Sigue siendo un misterio. Pero el nuevo arte que les mostró Gutenberg debió de ser lo suficientemente alentador para que decidieran seguir implicados y accedieran a proporcionarle fondos para otra aventura. Asimismo, firmaron un contrato que garantizaba el secreto absoluto en relación con el nuevo proyecto. Toda esta información llegó hasta nuestros días porque el caso acabó ante los tribunales. Esta vez fue la peste bubónica la que desbarató sus planes. Ya había asolado la ciudad de Estrasburgo un siglo antes, pero había regresado. Uno de los socios de Gutenberg, Andreas Dritzhn, cayó enfermo y murió. Sin embargo, tenía dos hermanos, Klaus y sobre todo Georg Dritzhn, que decidieron aprovecharse de la situación. Exigieron una compensación por la muerte de su hermano y comenzaron un pleito contra Gutenberg. Este libro se publicó en 1760. Lo escribió Johann Daniel Söffling, un historiador de Estrasburgo que fue uno de los mayores historiadores de su época. En 1745 descubrió en los archivos municipales de la ciudad los procedimientos del pleito que la familia Dritzhn había comenzado contra Johannes Gutenberg. A continuación se incluye una transcripción casi estenográfica del pleito. Con la venia del tribunal, llamaremos al demandante, nuestro conciudadano Georg Dritzhn, en representación de sí mismo y de su hermano, Klaus Dritzhn. Señorías, señores del Consejo de la Ciudad, cuando nuestro querido padre falleció, mis dos hermanos y yo heredamos sus bienes terrenales. Andreas hipotecó su parte al instante para obtener una gran suma de dinero y estableció una sociedad con Hans Gutenberg, entre otros. Pero Andreas también fue llamado por el Altísimo. Entonces supliqué a Hans Gutenberg que nos aceptara a mi hermano y a mí como socios, o que nos comunicara el alcance de la contribución de Andreas y que nos devolviera el dinero que nos pertenece por herencia y por derecho. Jamás consintió aceptar tal cosa, señoría. Gracias, lo comprendemos. ¿Cuál es la respuesta de
Hans Gensfleisch de Mainz, al que llaman Gutenberg. Por favor, levántese y haga el juramento. Este juicio, cuya finalidad era resolver una disputa legal de ámbito comercial muy frecuente, nos lleva hasta las condiciones de un trato financiero que bien podría haber sido el origen de la invención de la imprenta. Señoría, señores del Consejo de la Ciudad, mi respuesta es sencilla y se puede confirmar sin problema. En primer lugar, el difunto Andreas Dritzhahn fue parte de la sociedad porque él mismo me lo suplicó. No pagó las cantidades que afirma su hermano Georg Dritzhahn. Además, cada uno de los aspectos de nuestra sociedad para el nuevo arte se han definido por escrito en un contrato. Señoría, escuche nuestra verdad. Gutenberg arrebató todo a mi hermano. Lo arruinó con su dudosa empresa. Lo mató al hacer que se sintiera desesperado. Siéntese, por favor. Parece mentira que ya lo haya interrogado. Me sorprende que quiera formar parte de una empresa que considera dudosa, como ha dicho. ¿Podría el señor Gutenberg hablarnos de su trabajo? Ese que cuesta tanto tiempo y dinero. Señoría, el fallo del jurado no debería depender de la naturaleza de la actividad, sino que debería responder a la pregunta: ¿pueden los hermanos Dritzhahn sustituir a su difunto hermano? Señoría, no puede decir nada de su negocio. Jamás sabremos en qué empleó nuestro dinero. Es un fraude. Ha dicho que usted y su hermano Klaus desconocían las actividades de Gutenberg y del difunto Andreas en lo que estaban trabajando. No, señoría. Es decir, no exactamente. Y desconocemos a dónde fue a parar ese dinero. De hecho, ni Gutenberg ni los testigos hicieron ninguna declaración explícita acerca de las actividades que llevaban a cabo. Probablemente porque no querían revelar ningún secreto de la fabricación. Lorenz Beildeck, su señoría quiere volver a interrogarlo. Sin embargo, las declaraciones de ciertas personas sí aportaron importantes pistas. Lorenz Beildeck lleva años sirviendo al señor Gutenberg. En su opinión, ¿es posible que el demandante desconozca por completo el contenido y la finalidad de dicha empresa? No, señoría. Debía saberlo porque la imprenta se encontraba en la casa de los Dritzhahn, al cuidado de Klaus. Tras la muerte de Andreas, mi maestro Gutenberg me envió para que le dijera que no se lo mostrara a nadie. Tuve que decirle que fuera a la imprenta y soltara 2 pequeños tornillos para que cayeran las piezas. De esta forma nadie sabría lo que era. Y salió a la luz. Era una prensa, pero había que ocultar su auténtica finalidad. Silencio. ¡Silencio! Si el silencio y las conjeturas debían rodear esta prensa o prensas, sería precisamente porque era diferente a las demás. Y este no fue el único testimonio que arrojó luz sobre la naturaleza del objeto en cuestión. Sé que Gutenberg mandó a su sirviente Beildeck que cogiera todas las formas y las fundiera en su presencia. Esta vez, el testigo mencionó pequeñas piezas de una aleación de metal que podrían haber sido las fuentes de las letras. Si unimos todos los elementos del juicio, en mi opinión, concluiremos que nos encontramos ante una imprenta en forma de kit, con todas sus piezas. Puesto que hablan de algo llamado formas, además de plomo y de quitar o esconder alguna de sus partes, puede indicar que el invento se encontraba ya muy desarrollado. En cualquier caso, parecía asimismo que los hermanos Dritzhahn reclamaban su parte. Pero el juicio fue rechazado y tan solo recibieron una pequeña compensación. El juicio supone una clara muestra de que Gutenberg estaba desarrollando un nuevo dispositivo de imprenta. Sin embargo, aún no se han hallado documentos impresos de esa época en Estrasburgo, y continúa el misterio, que se acrecienta porque Gutenberg volverá a desaparecer. Después de dejar el último rastro de su presencia en Estrasburgo al pagar el impuesto del vino el 12 de marzo de 1444, su nombre desaparece para siempre de los registros de la ciudad. 5 años más tarde, retomamos las pistas sobre su vida en Mainz.
Los documentos notariales de préstamos que había contraído muestran que había regresado a su ciudad natal. Allí conoció a un hombre acaudalado y poderoso, un personaje notable en la era del capitalismo emergente, Johann Fust. ¿Lo ha pensado bien usted y sus asesores? Lo he pensado sin mis asesores. Bien, es su dinero y por tanto su decisión. No, es el dinero que yo también pido prestado. Y con intereses. El 6% para ser exactos. El dinero cuesta dinero, ya lo sabe. Y también lo genera. Sí, si su máquina funciona y tiene éxito. Ya nos queda poco. Un par de ajustes que hay que mejorar y la tinta. De hecho, para garantizar su éxito necesito su contribución. No, no es una contribución. Es un préstamo que habrá que devolver. Y las herramientas que fabrica serán su aval. Lo comprendo. Es una decisión prudente e inteligente. ¿Cuándo? ¿A qué se refiere? Verá, no le basta con mi palabra. Tenemos tiempo, no hay prisa. ¿Es usted de Mainz, señor Fust? Sí, de esta ciudad, igual que usted, ¿no? Sí. Recuerde, estuvimos aquí, no estuvimos y ahora lo estamos de nuevo. Sabemos que todo puede cambiar rápidamente, que la vida es frágil y que debemos aprovecharla cuando reina la calma. Sí, así lo creo yo también. Por tanto, acordamos el plazo. Vivía en un mundo en el que los negocios tenían gran importancia. En otras palabras, si alguien tenía alguna idea o algún tipo de innovación técnica, se movilizaba el capital para patrocinarla. Lo sorprendente de este caso en concreto es que se necesitaba dicho capital para intentar conseguir beneficios con una idea, con una técnica que aún no existía. Por eso fue Gutenberg a un prestamista privado como Fust. Fust aportó dicho capital, pero él, a su vez, también tenía préstamos y deudas que pagar. Por tanto, era una economía interrelacionada, en la que la gente debía confiar en los demás. Pídele a los judíos y a los cristianos la cantidad, que ya te diré, y que esté lista a final de mes, con el mismo interés que negocié para mis otros préstamos. Pondremos el acuerdo por escrito. Escribe: las cantidades adelantadas a Johannes Gutenberg serán empleadas para llevar a cabo este trabajo. Tanto si el coste es mayor o menor de esta cantidad, eso no me incumbe. Se decía que el préstamo en cuestión, cuyo objetivo era ayudar a Gutenberg a poner en marcha su proyecto, ascendía a los 800 florines, que eran unas monedas de oro, una pesada divisa, considerada la divisa más importante y valiosa para el comercio y los pagos en Europa a mediados del siglo XV. Siempre resulta difícil dar con un equivalente, pero ¿cuánto serían 800 florines en el mercado de hoy en día? Me parece que lo más realista sería afirmar que la suma que Fust le prestó a Gutenberg para poder poner en marcha esta empresa equivaldría al coste de 4 o 5 casas grandes. Como resultado de la suma que invirtió Johann Fust, la aventura técnica en la que se había embarcado Gutenberg en Estrasburgo podría llevarse a cabo en Mainz y vería la luz. De hecho, fue en su ciudad natal, entre los años 1450 y 1454, donde surgió una nueva forma de texto impreso del que solo se conservan escasos fragmentos. Estos son fragmentos de un donato. Un donato es un libro de gramática en latín y recibe este nombre por su autor, Aelius Donato, un gramático romano que vivió en el siglo IV después de Cristo. Estos 4 fragmentos que tenemos aquí se conservan en el Museo de Gutenberg. Son muy preciados porque proceden, probablemente, de uno de los primeros libros que Gutenberg pudo terminar de imprimir y vender. Estas gramáticas de Donato estaban muy solicitadas en la época porque eran los únicos libros disponibles para aprender latín. El número de universidades iba en aumento, lo que suponía un incremento de la demanda de libros de texto. Por tanto, las pequeñas publicaciones de este tipo satisfacían una necesidad concreta de la sociedad europea medieval.
La primera obra completa y datada que se conserva es una especie de calendario. Se trata de un folleto de 6 hojas impreso a doble cara y es un preciado ejemplo del tipo de documentos que se hacían con la primera imprenta. Este es un libro excepcionalmente único. Es uno de los tesoros de la biblioteca de la corte de Múnich. Tan solo se ha conservado una copia en la actualidad. Se trata de un llamamiento a los cristianos para que luchen contra los turcos. Corre el año 1454. El Imperio Otomano continúa su expansión y la Europa cristiana está más amenazada que nunca. Constantinopla había sido conquistada un año antes. La siguiente ciudad en caer podría ser Venecia. Frente a esta amenaza, la Iglesia quería difundir un texto a lo largo y ancho para que la cristiandad se preparara para la guerra. Todos los meses, a uno o más príncipes les exhortaban a lanzar una campaña militar contra los turcos. Por ejemplo, en febrero pone: Emperador de Roma, el Señor más misericordioso, en nombre de su corona imperial, envíe el estandarte sagrado del Sacro Imperio y su gran poder a tierras de los turcos. El calendario estaba escrito en alemán para conseguir el mayor número posible de lectores. Sin duda se habían impreso muchos ejemplares y se pretendía que tuviera una amplia difusión. Por tanto, la nueva técnica ya estaba en marcha y ya se estaban imprimiendo los primeros textos. Sin embargo, si queremos averiguar el tipo de herramientas que empleaba Gutenberg y comprender los secretos del sistema que había inventado, debemos seguir investigando. Olivier de Loignon lleva más de 20 años estudiando el origen de la imprenta para arrojar algo de luz sobre la tecnología ideada por Gutenberg. En su investigación, una de las primeras preguntas está relacionada con la herramienta básica del tipógrafo: los caracteres metálicos empleados para imprimir. ¿Cómo eran? Gutenberg no nos dejó ningún manual, ni instrucciones que explicaran su técnica. Nuestra única opción es indagar en los propios libros. En otras palabras, examinar cualquier accidente tipográfico que pudiera haberse dado en el proceso de impresión e interpretar las distintas pistas que dejaron estos accidentes. Lo interesante de este libro radica en que lo imprimió en Estrasburgo un impresor llamado Mentelin. Creemos que Mentelin pudo haber aprendido el oficio de Gutenberg. En este libro encontramos las marcas de 2 caracteres que fueron eliminados de su forma tipográfica. 2 de los caracteres se habían desprendido de lado, en lugar de permanecer en el marco que debía mantenerlos en posición vertical. Por tanto, a los ojos del investigador, ofrecen una idea precisa de la forma en la que Gutenberg lo había diseñado originalmente. Se trata de un descubrimiento extraordinario y casi milagroso en un libro de más de 1000 páginas de extensión. Se trata de 2 pruebas indiscutibles del uso de tipos móviles, es decir, de tipos divididos en letras individuales en el invento de Gutenberg. Además, gracias a estas marcas accidentales, podemos por primera vez medir de forma precisa y visualizar la forma material de los caracteres. Pero, ¿cómo consiguió Gutenberg que los caracteres fueran piezas estandarizadas? Partimos de la idea de que habría empleado una forma primitiva de molde que, sin embargo, ya existía en el mundo germánico. Un molde de madera, cuyos componentes básicos eran siempre los mismos, pero cuya anchura podría modificarse para cada letra. Por ejemplo, está claro que una I y una M no tienen el mismo tamaño. Luego se empleaba una perforadora para dejar una marca en la arena de fundición. Después se disponía el molde así y se vertía una mezcla de antimonio, plomo y estaño en el interior. La idea era emplear una aleación de metal que fuera lo suficientemente blanda para soportar la presión sin perforar el papel y que al mismo tiempo tuviera un punto de fusión muy bajo. Esto le permitía, por supuesto, disponer sus pequeñas piezas sin tener que emplear una gran forja.
Además, vemos que gracias al bajo punto de fusión las letras se pueden extraer rápidamente del molde, lo que supone una gran ventaja en cuanto a productividad. Después del proceso de fundición, los últimos toques debían realizarse a mano para cada letra. En la época de Gutenberg, un trabajador podía terminar una media de 10 piezas cada hora. Sin embargo, las cantidades necesarias eran enormes, puesto que se requerían varias copias de la misma letra para cada página. Jacob, necesitaremos a otra persona en la fundición. Tú deberás enseñarle. Encárgate de eso. Sí, maestro. ¿Y mi hermano? Tiene buena mano y no teme el trabajo duro. Bien, tráemelo. Hacían falta aproximadamente 300 letras. Por ejemplo, 300 A's, 300 E's, 300 N's para aprovechar al máximo el sistema de impresión. En otras palabras, la brillante idea de dividir frases y palabras en letras individuales. Por norma general, un impresor necesitaba tener a mano varios miles de letras a la vez para que el método fuera eficaz. Después, habría que disponer las letras para formar palabras y frases. De nuevo, Gutenberg tuvo el ingenio de hallar nuevas formas de mejorar el sistema. El enfoque de Gutenberg en cuanto a la composición se basaba en la tradición, una antigua tradición de la copia de manuscritos. Sin embargo, para superar ciertas limitaciones de la técnica, introdujo progresivamente ciertos cambios. Por ejemplo, en los espacios, cuyo tamaño variaba, así como la anchura de las letras. La misma letra estaba disponible en varios tamaños, con lo cual podía emplear combinaciones que ocupaban más o menos espacio, y eso era muy importante. El objetivo general era obtener líneas que tuvieran la misma longitud y que fueran lo más legibles posible. Ese es uno de los motivos por los que Gutenberg merece más reconocimiento. La calidad de la impresión y la composición de las páginas facilitan muchísimo la lectura continua. Por supuesto, hay otro elemento básico de la máquina que hay que diseñar: la prensa. Muevo esto un poco. Bien, estupendo. Perfecto. Solo un poco. Una vez más, puesto que Gutenberg no nos dejó ninguna explicación, debemos reconstruir la máquina basándonos en las técnicas que más se empleaban en la Edad Media. Partimos de la idea de emplear lo que sabíamos de prensas, y en concreto las que se utilizaban en esa época, prensas de viticultura o de fabricación de papel. Nos decantamos por estas últimas, ya que parecía lo más lógico. La mecánica de esta prensa es relativamente compleja. Al mismo tiempo, lo más difícil es situar los dos elementos exactamente en el mismo plano y perfectamente en paralelo para que la platina, la lámina de papel, la tinta y el bloque de tipos entren en contacto en las mejores condiciones. Ante la menor irregularidad, la impresión no sería uniforme y no funcionaría correctamente. Bien, sácalo. ¿Cómo ha quedado? Parece que está bien. Perfecto. Muy bien. A la primera. Impecable. Muy preciso. Para poner en práctica sus ideas, Gutenberg debía ser innovador, resuelto y creativo. Y ahí yace su ingenio. La aventura de Gutenberg era una extraordinaria empresa técnica. Se respiraba su espíritu de lucha. Durante 12 o 15 años, vemos que se esfuerza por dominar una serie de tecnologías de muchos ámbitos. La prensa en sí, la cuestión del papel, de la tinta, de las perforadoras, de las fuentes. Finalmente, consiguió que todo esto funcionara conjuntamente y pudo fabricar libros con esta máquina. Vamos, gírala una vez más. Gutenberg no podía saber que su invento revolucionaría el mundo, pero su perseverancia demuestra que era consciente de que se trataba de algo importante. Mira el resultado.
Qué página más preciosa. Una red entretejida de letras. Gutenberg empleó esta nueva tecnología de una forma espectacular. En octubre de 1454, la gran feria de comercio de Frankfurt estaba en pleno apogeo. Se trataba de uno de los mercados más importantes de todo el Sacro Imperio. Allí se podían encontrar todo tipo de bienes y mercancías, además de visitantes de todos los estratos sociales. Entre ellos, ese año acudió un tal Enea Silvio Piccolomini, obispo de Siena, que más tarde se convertiría en el Papa Pío II. Era un hombre muy viajado, culto, interesado en la innovación y un brillante cronista de la época. Lo que se encontró fueron ejemplares de la primera copia impresa de la Biblia en el mundo. Esto es... Una Biblia, excelentísimo. La llamamos Biblia impresa, en la que se emplea tinta, no pluma, pero con caracteres móviles. Toda la Biblia está... Sí, excelencia. Uniforme, legible y elegante desde la primera página hasta la última. De fácil lectura, sin ninguna transparencia. ¿Y cómo ha dicho que se llama? Imprenta. Sí, excelencia. A Piccolomini le impresionó mucho lo que había visto en la feria de Frankfurt, y más tarde lo describió en una carta que le escribió a su amigo, el cardenal español Juan de Carvajal. No he visto Biblias completas, sino secciones de 5 páginas de diferentes libros de la Biblia. La escritura era muy precisa y clara y carente de errores. Su excelencia podría haberlo leído fácilmente sin necesidad de anteojos. Varias personas me contaron que se habían hecho 158 copias, aunque otros afirman que se trataba de 180. Enea Silvio Piccolomini era uno de los personajes más eminentes e importantes de la cultura y de la Iglesia en el siglo XV. Este es uno de los motivos por los que debemos prestar especial atención a esta carta. Nos ofrece gran cantidad de información, que era completamente nueva o poco conocida, acerca del surgimiento de la imprenta, además de lo que estaba ocurriendo en esa época en Mainz, Estrasburgo y Frankfurt. Por ejemplo, nos dice que las láminas de papel no estaban encuadernadas, que había secciones o fascículos y que eran muy fáciles de leer. También nos ofrece información sobre la tirada de la Biblia, unas 180 copias, que eran una cifra muy elevada para la época, puesto que solían hacerse tan solo una docena de copias de los manuscritos. Por tanto, Gutenberg pudo desarrollar su invento hasta el punto de publicar un libro tan preciado y tan voluminoso como la Biblia. Una obra de arte de espléndida artesanía y, sin duda, una de las maravillas de los comienzos de la imprenta. Actualmente es uno de los libros más caros del mundo. Un volumen completo de la obra podría ascender a los $20 millones. Como se puede ver, la Biblia consta de 2 volúmenes. Es una tarea mucho más extensa que un calendario. Contiene más de 1.200 páginas impresas. Lo que percibimos al instante es que el margen derecho está perfectamente alineado, algo que no ocurría con el calendario turco. Aquí todo el texto aparece justificado. Por tanto, ha cambiado la estética. La presentación se ha diseñado minuciosamente y todo queda perfecto a la vista. Se trataba de un proyecto ambicioso, pero el resultado será una obra de artesanía espléndida. Con sus 2 columnas impresas y 42 líneas por página, esta Biblia representaba un gran salto cualitativo en comparación con las primeras publicaciones de Gutenberg. A la izquierda tenemos el Donato y a la derecha
una columna de la B42, la famosa Biblia de Gutenberg. En el texto de la izquierda nos da la impresión de que se trata de una prueba. Algunos de los caracteres presentan imperfecciones. En cambio, en la Biblia de la derecha, las letras son más puntiagudas, más claras y suaves, por lo que el efecto general es más armónico. Si nos fijamos en la letra A, por ejemplo, vemos que esta curva de aquí es más clara y mejor definida, mientras que en el texto de la izquierda la parte superior de la curva ha desaparecido prácticamente porque la línea es muy fina. Esto significa que esta fuente, el tipo de K, había sido fabricada de nuevo y que nos encontramos ante un nuevo conjunto de caracteres, por así decirlo. Muchos especialistas opinan que estas mejoras tipográficas debían deberse al ingenio de alguien nuevo, una tercera persona. Pero ¿quién podría ser? Todo apunta a que se trataba de Peter Schoeffer. Tenemos pruebas que demuestran que se convirtió en calígrafo en París y más tarde regresó a Mainz. Sabemos también que formó parte del equipo de impresión. Estaba claro que tenía un modo diferente de ver la forma de las letras porque sabía escribirlas perfectamente con una pluma. Por tanto, podemos concluir que esta Biblia fue obra de Gutenberg, Fust y Schoeffer. El equipo ya estaba al completo. Podrían por fin ponerse a trabajar en su monumental proyecto. Jamás en la historia se había llevado a cabo algo de esta naturaleza y envergadura. Cada Biblia constaba de 1.286 páginas. Si se imprimían 180 Biblias, eso suponía accionar la prensa 232.000 veces. Nadie había intentado jamás fabricar algo a tal escala. Fue necesario contratar a 15 personas y a cada una de ellas se le asignaba y formaba en una tarea específica. Era una auténtica línea de montaje. Los espacios más pequeños. Había entre 2 y 6 cajistas, en función de las necesidades, y cada uno de ellos trabajaba con una caja con hasta 7.000 caracteres. El taller contaba ahora con al menos 2 prensas, que trabajaban al mismo tiempo en diferentes partes del libro. El objetivo era organizar el proceso de producción para lograr que cada puesto funcionara sin cesar. Gutenberg debió de tardar unos 21 meses en imprimir unas 180 copias. La Biblia fue un gran éxito comercial. Sin embargo, no tardó en llegar otro pleito para arruinar el negocio. Una vez más, estaba implicado el dinero y probablemente estuvo relacionado con el reparto de los beneficios. En cualquier caso, Fust decidió denunciar a su socio. Este documento notarial hace referencia a un pleito presentado por Johann Fust contra Johannes Gutenberg. Esta acta, el único registro escrito que tenemos del caso, resume el pleito, que comenzó Fust en presencia de testigos y un notario. Gracias a este documento notarial, sabemos que Gutenberg no acudió a la reunión. Envió a varios amigos en representación suya, probablemente para evitar un enfrentamiento directo con Fust. En cumplimiento con las reglas, comenzaremos con la reclamación de Johann Fust y seguiremos con la respuesta de Johannes Gutenberg al Tribunal Temporal de Mainz. El demandante Fust asegura que hizo un préstamo de 800 florines de oro a un interés del 6%, además de otros 800 florines que él mismo pidió prestados. Puesto que el señor Gutenberg jamás le pagó ningún interés, el señor Fust tuvo que solicitar un préstamo para pagar sus intereses. La cantidad asciende a 2020 florines que exige que le sean abonados. Según este texto, Johann Fust esperaba que le pagara al menos los intereses que le debía. Se sintió ofendido cuando Gutenberg se negó a pagar estos intereses y los intereses compuestos. Por supuesto, Gutenberg tenía otro punto de vista. No estaba de acuerdo con la cantidad debida. En su declaración, Johannes Gutenberg afirmó que el señor Fust había renunciado al cobro de los primeros 800 florines. Para los 800 florines restantes, el señor Gutenberg mostrará las cuentas.
Por tanto, los jueces solicitan al señor Gutenberg que presente recibos y gastos de esta empresa con mutuo ánimo de lucro, y ellos tomarán una decisión. Este documento demuestra que las cuentas se encontraban en manos de Gutenberg. Él debía comprar los materiales y pagar los sueldos. El documento nos cuenta de forma clara que no se trataba de Fuchs ni de Schoeffer, sino que era Gutenberg el encargado de las cuentas. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Por qué Gutenberg no le pagó a su socio? ¿A dónde fue a parar todo el dinero de las ventas de la Biblia? Gutenberg estaba haciendo cosas que no había hecho nunca. No sabía cuánto costaría la tinta, cuánto tardaría en preparar el plomo, cuántos caracteres se romperían, cuánto plomo y antimonio era necesario. Como con todo, había gastos extras. Con un examen más minucioso de las secciones de la B42, la Biblia de 42 líneas de Gutenberg, vemos que el proyecto cambió durante el proceso de fabricación. Contemos las líneas. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, impresas en la primera página del Génesis. Poco más adelante, Gutenberg decidió que sería más efectivo aumentar el número de líneas para poder incluir más texto en cada página. En el resto de secciones de la Biblia se emplearon 42 líneas. En lo que al papel se refiere, esto supone un ahorro de un 5%. Pero esto no es todo. Está claro que los costes de la producción eran altísimos, mucho más de los que habían previsto. Gutenberg, que supervisaba el taller y llevaba las cuentas, era consciente de la precaria situación financiera en la que se encontraban, de las deudas que iban contrayendo. Pero sus esfuerzos por hacer que esa transacción fuera más coste efectiva no tuvieron éxito. En definitiva, la Biblia de 42 líneas no era rentable. Sufrían un gran déficit. Sus gastos ascendían hasta los 7 u 8 mil florines, mientras que las ganancias rondaban los 2 o 3 mil. Estaban en números rojos. Probablemente, el motivo por el que Gutenberg no pudo devolver el dinero a Fust fue que no disponía de él. Y el desenlace de su disputa fue inevitable. Supuso la disolución de la sociedad. Entonces había 2 imprentas en Mainz, que funcionaban de forma independiente y no estaban atadas a los límites de una aventura conjunta. Cada uno empleaba la herramienta a su manera. Fust nombró a Schoeffer socio y juntos comenzaron a trabajar en otro proyecto, una vez más de monumental magnitud. Sería obra de excepcional belleza. Tan solo se conserva una copia completa que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Viena. Tan espléndido como el más exquisito de los manuscritos, este libro se conoce como el Salterio de Mainz. El Salterio de Mainz está impreso en latín en su totalidad. Contiene los 150 salmos de David del Antiguo Testamento. Un rasgo distintivo de este libro es que, por primera vez, se empleó un proceso especial para imprimir el texto en 3 colores diferentes: negro, rojo y azul. Esto se puede observar en las preciosas letras mayúsculas. Se trata de un gran logro técnico. Esto era una obra de unos magníficos maestros artesanos. Otro elemento muy especial de este salterio es que por primera vez en la historia de la imprenta, la marca de los editores aparece al final del libro. Indica que la obra fue impresa en el taller de Johann Fust y Peter Schoeffer. Sin embargo, este libro era demasiado lujoso y sobre todo demasiado costoso. No fue un éxito y seguía sin venderse 13 años después de su publicación. Lo que revela el Salterio es, principalmente, el enfoque de Fust sobre el arte de la impresión.
Creía que la nueva técnica debía emplearse para copiar lo antiguo, es decir, para replicar manuscritos y sus aclaraciones mediante un proceso mecánico. Pero, ¿qué pasó con Gutenberg? Después de que se alejara de Fust, sabemos que regresó a sus antiguos intereses. Se centró en los mercados secundarios, en los que la producción debía ser rápida, barata y en masa. Gutenberg no dejó de imprimir después de la Biblia. Continuó haciéndolo en la década de 1450 y probablemente en la de 1460. Imprimió, entre otras cosas, cartas de indulgencia, documentos emitidos por la Iglesia Católica que permitían a sus receptores ser absueltos de sus pecados al llevar a cabo un acto de devoción o pagando cierta cantidad de dinero. Estos pases para el cielo los generaban en grandes cantidades las autoridades religiosas para ayudar a los fieles a salvar su alma o llenar las arcas de la Iglesia en tiempos de necesidad. Lo único que había que hacer era firmar y poner fecha a estos documentos, como cualquier formulario impreso de hoy en día, lo que suponía un buen negocio para los impresores hasta el comienzo de la era digital. Las cartas de indulgencia fueron los primeros formularios, por así decirlo, que se podían imprimir en grandes cantidades con muy poco esfuerzo. Lo único que debía hacer el impresor era preparar una página y accionar la prensa. Obviamente, esta práctica era una forma de obtener dinero rápidamente. 20 años después de idear el espejo en Estrasburgo, Gutenberg seguía en la misma línea: producción en masa, cantidad y velocidad. Las publicaciones sin importancia que publicó sembraron el camino que supondría el auténtico surgimiento del nuevo arte de imprimir. Gutenberg era un multiplicador. No era un humanista, no buscaba la belleza, no era alguien que creara un nuevo espíritu. Su objetivo era multiplicar, y estuvo toda su vida multiplicando. Inventó la velocidad, inventó la imprenta moderna. No se han hallado en Mainz publicaciones procedentes del taller de Gutenberg más allá de 1461. Sin duda, era demasiado anciano para seguir trabajando. Sin embargo, es posible que hubiera comenzado a enseñarles a otros este arte a cambio de dinero. Ya no era necesario mantenerlo en secreto. Había llegado el momento de difundir el conocimiento de estas nuevas artes. Se establecieron imprentas en las principales ciudades de Europa: Colonia, Basilea, Roma, Venecia, París, Lyon y muchas otras. Según los historiadores, se estima que en Europa se imprimieron 20 millones de libros en las primeras 5 décadas después de que Gutenberg inventara los tipos móviles. Esta rápida difusión del conocimiento transformaría de forma drástica e irreversible la sociedad europea, en primer lugar, mediante el surgimiento y la influencia del pensamiento humanista, que promovió la democratización del conocimiento y el regreso a los textos clásicos de la antigua Grecia y Roma. La imprenta hizo posible que se difundiera el conocimiento de las obras clásicas, primero en latín y después en griego. Por ejemplo, para imprimir esta colección de antiguos tratados sobre astronomía, había que volver al modo en que se escribieron estos textos en su origen, ya fuera en latín o en griego. El redescubrimiento de la cultura clásica es un elemento fundamental para comprender lo que más tarde se llamaría Renacimiento. Este extraordinario movimiento, que comenzó en Italia y se extendió por toda Europa, tendría una influencia clave en toda nuestra cultura tal como la conocemos hoy. Somos los herederos directos de este movimiento. Existe otra área de la sociedad que se vería profundamente afectada por el poder de la imprenta: la religión. El desarrollo de la Reforma Protestante, que comenzó en 1517, y la aparición de la imprenta están obviamente muy unidos. La Biblia comenzó a traducirse de forma libre a las diferentes lenguas vernáculas de Europa, por lo que no tardaron en surgir nuevas interpretaciones de las Escrituras. El propio Lutero aprovechó ampliamente la imprenta para difundir sus ideas en relación con las reformas que reclamaba. No se sabe a ciencia cierta cómo pasó Gutenberg los últimos años de su vida. ¿Disfrutó de fama y fortuna?
¿O murió pobre, olvidado por todos? Quizá la verdad se encuentre en un punto intermedio entre la triunfante aclamación y la abyección idealizada. Sabemos que se retiró a lo que llaman Algesheimer Hug, donde los residentes compartían sus recursos. También sabemos que en enero de 1465 recibió una carta del arzobispo de Mainz. Léamela, joven. Mi vista ya no es lo que era. Permíteme. En reconocimiento por los buenos y prestos servicios que nuestro querido y fiel Gutenberg nos ha prestado y seguirá prestándonos en el futuro, yo, Adolf von Nassau, arzobispo de Mainz, lo elijo para nuestro sirviente, merecedor de nuestra corte, y recibirá todos los años 20 medidas de trigo y 2 toneles de vino. Este nuevo arte podría cambiar estos tiempos. La realidad es que Gutenberg, ya fuera rico o pobre, jamás fue testigo del éxito de su invento. Sin embargo, cuando murió en 1468, la imprenta ya había comenzado a cambiar el mundo.